En primer lugar, un saludo a todos los compañeros de la Universidad Nacional de Tumbes y un saludo especial a nuestro docente del curso de Filosofía del Derecho, el magíster Ayala Ruiz Julio César, en compañía de su auxiliar, el joven Óscar Arrunategui. Nosotros somos el grupo número 7, integrado por Cedillo Pacaya y Jennifer Caterine, Oyola García y Giseli Brisset, Panta Quiroz Álvaro Joaquín, Villalta Herrera Xiomara Yosinei, y quien les habla, el alumno Matigorena Silva Daniel Augusto. En esta oportunidad, nosotros tenemos el agrado de exponerle los temas de la naturaleza humana como punto principal, al explayarnos con el tema de El hombre es un lobo para con el hombre, del filósofo Thomas Hobbes, y un aporte acerca del humanismo como parte esencial en la cultura humana. Ahora sí, les cedo la palabra a mi compañero Panta Quiroz Álvaro, quien va a comenzar con esta exposición. Eh, bueno, continuando con la exposición, el resumen de este trabajo o de la presente monografía es tratar de explicar la naturaleza humana, tanto su origen, concepto y cómo se representa. También explicaremos la frase del filósofo Thomas Hobbes: el hombre es un lobo para con el hombre, que sale en su obra Leviatán. Y concluiremos con el humanismo como parte esencial de la cultura humana, escudriñando en el fondo el significado del humanismo como el fenómeno histórico más grande, complejos, influyentes a través de un análisis esencial relacionado a los temas investigados. Siguiente diapositiva. Introducción. Primero haré mención sobre la naturaleza humana y este mismo cómo se manifiesta en distintas obras clásicas. También la introducción de este trabajo trata de comprender a los seres humanos, cómo estos tendrían una tendencia congénita hacia la benevolencia, basada en la compasión y algunas medidas de corrección o justicia. Siguiente. Objetivos del presente trabajo es dar a explicar y dar a entender a nuestros compañeros qué es la naturaleza humana, su origen, su concepto y los diferentes puntos de vista de algunos filósofos que mencionaremos. También la mítica frase de Thomas Hobbes: el hombre es un lobo para con el hombre, y finalizando con el humanismo como parte esencial en la cultura humana. Siguiente. Origen. Primero, hablando del origen etimológico de la naturaleza humana, esta deriva de la palabra latina natura, que significa, ¿cómo se llama?, disposición innata y o cualidades esenciales que antiguamente se emplearon con un sinónimo de nacimiento. Este también, según el uso que se les daba, viene de la traducción literal del griego Piscis, que está relacionado mayormente a algunas características de los animales que se desarrollan por sí mismos a partir de la era Heráclito. La naturaleza era un todo que abarca el universo físico y el conjunto de este que lo contenía. Este tiene sus propias reglas y leyes. También durante la época medieval estuvo íntimamente ligada al concepto de Dios. Se creía que estas leyes la regían, tenían un origen divino. Luego del advenimiento de la revolución industrial y del método científico, la naturaleza fue perdiendo cierto aire místico que lo caracterizaba, y empezó a ser considerada como la parte del mundo y de la realidad. Estas están libres de intervención deliberada del ser humano tras el éxito de las teorías de Darwin, y la naturaleza volvió a sus raíces presocráticas. Siguiente. Concepto de naturaleza humana. Definimos como naturaleza humana, o doy a entender como naturaleza humana, que es una larga polémica y tradición filosófica. Este concepto es bastante interesante cuando nos referimos al término de naturaleza humana, porque estamos hablando de todos aquellos elementos que poseen un individuo determinado. Esas características que lo hacen único y diferente a los demás, y que los puede diferenciar de cualquier otro tipo de organismo vivo. No solo implica los aspectos racionales del hombre y los aspectos lógicos, sino que también implica los aspectos emocionales que lo rodean, como los sentimientos y también los instintos, que estos mismos pueden estar ocultos y en algunos momentos siempre logran salir a la superficie. Siguiente. Características de la naturaleza humana. En esta voy a hacer hincapié de las fundamentales, que es
Una característica implica en tomar en consideración a los demás individuos que nos rodean. También posee un alto grado de libertad y religiosidad. Tiene variables relacionadas con lo social, lo cultural y lo genético. Este es de fundamental importancia en el comportamiento humano como tal, y también se puede construir durante largos periodos de tiempo y depende en gran parte del contexto natural en el que se haya creado el individuo. También implica la actitud o las maneras de actuar que tiene el hombre y su manera de pensar ante las situaciones que se le presenten. También cuenta con dos factores importantes, que es la acción y la motivación. Siguiente. Ahora, tipos de naturaleza humana. Tenemos las conscientes, los extrovertidos, los agradables, abiertos a la experiencia y neuroticismo. Hablaremos primero de las conscientes, que son las personas que se caracterizan por ser bien organizadas, confiables y autosuficientes. Y estas en ocasiones pueden tener rasgos de personalidad relacionados con la terquedad y ser mayormente muy posesivos. Extrovertidos. En este grupo tenemos aquellas personas que tienen altos niveles de energía, son muy imperativos, por así decirlo, en todos los aspectos sociales. Son individuos a quienes les gusta conversar y ser el centro de atención, y pueden ser vistos por otras personas como personas dominantes. Los agradables son todas aquellas personas que tienen en su naturaleza humana un gran sentido de confianza, es decir, que son afables y que pueden demostrar facilidad, el cariño hacia los demás. Tienen un comportamiento de tipo prosocial, que se les facilita básicamente socializar con los demás, y se comprometen con rapidez a todo tipo de actividad altruista. Abiertos a la experiencia, bueno, estos se basan en el interés que tiene el individuo y en la imaginación, que tiende a ser muy curiosos y creativos. También tienen la capacidad de poder disfrutar de la autorrealización por medio de experiencias intensas y eufóricas. Y por último, el neuroticismo, que es aquellas personas que normalmente se conocen como el neuroticismo, son las que poseen en su naturaleza humana altos niveles de inestabilidad emocional. Son reactivos y muy excitables, presentando algún tiempo emociones desagradables, como por ejemplo la ansiedad. Le doy paso a mi compañera, a mi compañera. Listo. Continuando con la exposición, ya teniendo un punto claro acerca de qué es la naturaleza humana, como grupo hemos decidido optar por irnos a un punto de vista filosófico, ¿no? De la naturaleza humana. En este caso voy a presentarles los puntos de vista de 4 filósofos de distintas épocas, comenzando por Aristóteles, un filósofo griego, conocido mayormente como el padre de la filosofía occidental. ¿Qué nos dice Aristóteles? Para él, el hombre perseguía su verdadera naturaleza cuando dirigía todos sus esfuerzos en obtener un fin beneficioso. También creía que el hombre era un animal social, por naturaleza, y que por esta razón la sociedad era integral para todos los seres humanos. Ahora, Aristóteles, si bien es cierto en su obra Ética, describió a la naturaleza humana o la naturaleza del hombre como la capacidad que tiene el hombre mismo de tener una psique racional. Y a diferencia de esta, de tener una psique racional, a la vez tiene otra psique que es la irracional. Esto es lo que nos diferencia, según Aristóteles, de todas las naturalezas existentes en el planeta, ¿no? Digámoslo así, de los animales, plantas, de otras cosas materiales. También incluyó el impulso humano natural de crear sociedad, más bien, mejor dicho, adquirir más conocimiento. Encontrar la felicidad y conectarse con Dios también eran parte de la naturaleza humana, según Aristóteles. Ahora, él sostenía que cada especie del mundo, incluida la humana, tiene su propia naturaleza, como lo comenté anteriormente, y que el objetivo principal de cada individuo era cumplir con esta dicha naturaleza, ¿no? Dependiendo de quién sea el individuo. Ahora, cabe resaltar que para Aristóteles la naturaleza del hombre incluía aspectos como la forma de comportarse, las actividades que realizaba, la función del ser, y sobresaliendo este punto es la cuestión de qué es el hombre en sí. Para Aristóteles, el que el mismo hombre pensara en qué es el hombre era parte también de su naturaleza. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasamos a Thomas Hobbes.
Thomas Hobbes considera que el ser humano también está en búsqueda de fama, gloria, placer y admiración de los demás. Según su teoría, los individuos eran creados por igual y todos también tienen la capacidad de matarse unos a otros porque el ser humano siempre está en busca del poder. Ahora, cabe resaltar que Thomas Hobbes da el principal énfasis en que todos los individuos creados, todos los hombres, tienen una misma naturaleza por lo que todos son iguales. Ahora, es por esta dicha razón que al ser todos de la misma naturaleza, todos, se podría decir, su punto principal era la fama, el placer y la admiración de los demás. Y al ser todos iguales, menciona que todos tienen la capacidad de incluso matarse unos a otros por siempre estar en busca del poder. Ahora, en su obra Leviatán, Thomas Hobbes describe su visión, podríamos decirlo así, de la naturaleza humana. Para él, la gente quiere vivir bien y por eso nunca está satisfecha con el poder que tiene, porque siempre quiere más. Y en toda su obra él hace énfasis acerca de esto, de que el hombre siempre quiere más, buscando el poder. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasamos al siguiente filósofo, Immanuel Kant, un filósofo del siglo XVIII. Para Kant había varios aspectos de importancia relacionados con la naturaleza humana, entre ellos la razón, la cual juega un papel de suma importancia para el ser humano, pues para Kant este es el medio con el cual éste puede llegar a obtener todos sus conocimientos. Si bien es cierto, Kant tiene un punto de vista del conocimiento en sí, siendo la naturaleza misma el conocimiento. Ahora, como punto importante de la naturaleza humana para Kant es la razón. Pongámoslo como punto principal, la razón. Porque para él el hombre es un agente capaz de hacer cosas que actúan en el mundo. Él lo decía de esta forma. Y que tienen razones para ser hechas. ¿Qué era lo que le daba el sentido? ¿Cuál era la naturaleza en sí del hombre? Era la razón, la capacidad de razonar, lo que nos diferencia de todas las diferentes especies existentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Immanuel Kant, siempre hace un principal énfasis en que la razón es parte principal de la naturaleza humana. Y por último, siguiente diapositiva, tenemos a David Hume. Para David, su obra es un estudio realizado en base a la naturaleza humana, en donde el tema relacionado con el conocimiento es básico y fundamental. Para Hume, las ciencias son el fin principal al que se llega con la naturaleza humana. Ahora, como lo comenté anteriormente, Hume tiene una obra y en esta obra, mejor dicho, es un estudio de la naturaleza humana, en el que el tema del conocimiento, como lo mencioné anteriormente, es fundamental. Siempre el tema del conocimiento es fundamental para David y trata de encontrar el camino hacia un sistema que pueda abarcar todas las ciencias, digámoslo así, a través del estudio de la naturaleza humana, para llegar al conocimiento en sí, ¿no? Que siempre está fundamentado de las demás ciencias. Para aplicar su teoría, cabe resaltar, Hume utilizó el método experimental por inducción, a partir de la experiencia y la observación. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Ahora, pasamos a la importancia de la naturaleza humana. Habiendo conocido ya el punto de vista de filósofos como grupo, nosotros hemos decidido dar un enfoque personal, ¿no? Acerca de la importancia que tiene de la naturaleza humana. Entonces hemos llegado a la conclusión, se podría decir que la principal importancia radica en que la naturaleza humana se enfoca en la esencia del ser humano e intenta estudiar, analizar y entender las formas en las que el hombre puede pensar, comportarse y desarrollarse personalmente. Además, es en donde todos los sueños y las metas del ser humano se encuentran, y esto hace que él mismo se esfuerce para poder conseguirlas. Como lo venimos mencionando desde el inicio de nuestra presentación, la naturaleza humana prácticamente es la esencia de la misma persona, ¿no? La esencia de nosotros como humanos. Entonces, esta importancia llega gracias a que la esencia misma de nosotros es la que nos permite estudiarnos, analizarnos, ¿no? Como lo comentaba un filósofo anterior, el que se basa en el conocimiento. Él da un principal énfasis acerca de que el que el hombre se pregunte qué es ser el hombre es también parte de la naturaleza humana y que el mismo hombre se cuestione acerca de cuál es su esencia misma es parte de esa naturaleza. Y es por eso que dicha importancia se basa más en el que nosotros podamos analizarnos
y entender, ¿no? Nuestro desarrollo personal. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, pasamos a un punto muy debatible, que en este caso es la negación de la naturaleza humana. Si bien es cierto, los filósofos antiguos y medievales que podemos situar en la línea platónica, no pusieron en cuestión la existencia de la naturaleza humana, ya que esta era entendida como la esencia o idea misma del ser humano. Antes bien, asumieron como una tarea propia la investigación de los elementos invariantes que condicionan y posibilitan la existencia humana, de los rasgos esenciales que hacen que seamos precisamente humanos y no cualquier otra cosa. Ahora, cabe resaltar que Aristóteles y los aristotélicos identifican una cierta naturaleza humana que consta de aspectos animales, sociales y racionales, integrados en una unidad. Se puede decir que Aristóteles haya una concepción naturalista dentro de la naturaleza humana, y esto lo veremos más adelante. Pero ahora, tomando principal énfasis en la negación de la naturaleza humana, podemos decir que, como lo mencionamos anteriormente, ¿no? En la época de Aristóteles, de estos pensadores antiguos que sí daban por hecho la existencia de la naturaleza humana en sí, ya que ellos se basaban en que era la esencia, ya llegando a la modernidad, han sido varios los pensadores que han afirmado, ¿no? Que el ser humano carece de la naturaleza, y es aquí donde venimos a hablar de la negación de esta misma naturaleza. En lugar de esta misma naturaleza, dichos pensadores modernos le han atribuido una libertad incondicionada, digámoslo así, una necesidad de hacer a sí mismo desde una suerte de autodeterminación radical. ¿Cómo lo vemos esto? Para hacerlo un poco más simple, voy a dar unos puntos principales de algunos filósofos que negaron en sí la naturaleza humana. En este caso tenemos la aparición de Pico della Mirandola, ¿no? Según este autor, Dios había creado al ser humano fuera de las leyes naturales, que determinan al resto de las criaturas, ¿no? Para que construyese una naturaleza sin barrera alguna, según libertad de arbitrio. Esto era lo que nos decía Pico della Mirandola. Explicándolo de una forma más concentrada, se podría decir que para este autor no existía una naturaleza humana en sí, ya que nosotros habíamos sido producto o creación de un ser divino, no un ser celestial. Y basándonos en escritos, no se podría decir en doctrinas bíblicas, encontramos que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y basándose en este pensamiento, él hace énfasis en que como estamos hechos a base de una a igualdad de una naturaleza divina, no podemos tener nosotros una propia naturaleza y que esa naturaleza es la que nos, la no existencia de esa naturaleza es la que nos define o la que nos diferencia de los demás, de las demás criaturas no existentes, que de por sí ellos sí tienen una naturaleza en sí. Ahora, otro caso también, siendo Pico de la Mirandola quien se enfoca en un punto más cristiano, tenemos a Mosterin o a John Locke en este caso. Para el conocimiento nace de la experiencia. Luego nosotros venimos al mundo como papel en blanco. Dependemos en el plano cognitivo de lo adquirido, pues ningún contenido nos es dado de modo innato. Entonces, cuando se habla de naturaleza, hablamos de esencia mismo, ¿no? De algo con lo que nosotros nacemos. Para este autor, nosotros nacemos como un papel en blanco, ¿no? Él muestra esta frase, por lo que al tener este pensamiento, se podría decir, está yendo en contra de creer en una naturaleza con la que nosotros nacemos, una esencia que tengamos, sino que nosotros vamos desarrollando con el paso del tiempo lo que nos vuelve diferentes al resto. Ahora, también tenemos el caso de los idealistas, ¿no? En caso de los idealistas tenemos al autor Fichte. Ellos son promotores de la idea de libertad absoluta, ¿no? Basándose principalmente en el yo. En este punto, el idealismo se da la mano con el materialismo. Aquí también viene la intervención de Marx. Para quienes la relación de producción esculpen y determinan a lo largo de la historia lo que los filósofos clásicos llaman naturaleza u esencia del ser humano. Entonces, en este caso cambian las condiciones materiales. En consecuencia de esto, el aspecto del ser humano queda deformado. Entonces, al igual que los pensadores anteriores, se da la idea de que no existe una naturaleza, no existe una esencia
por lo que la materia en sí va cambiando, va evolucionando, entonces no tenemos nosotros algo que nos vuelve diferentes desde un inicio, por lo que nosotros también estamos, se podría decir, expuestos a una diferente evolución. Ahora, habiendo presentado ya ideas acerca de de la negación de la naturaleza humana, siguiente diapositiva, por favor, compañera. Hablamos ahora ya de la naturalización de la naturaleza humana. Como lo comenté anteriormente, Aristóteles tenía una idea y creo que él fue el principal filósofo quien empezó con esa teoría de acerca de que podemos encontrar naturaleza dentro de nuestra naturaleza. En realidad, la expresión que da título a este epígrafe no es redundante, aunque a primera vista no lo parezca, no lo es así, porque se puede dar e históricamente se han dado diversas concepciones no naturalistas de la naturaleza humana, hablando de la negación anteriormente. Entonces, para entender eso tendríamos que abordar ya directamente el sentido del propio concepto de naturaleza, que hasta aquí venimos utilizando de modo un tanto ambiguo. Así, una cosa es preguntarnos por la naturaleza del ser humano, valga decir por su esencia, como lo habíamos mencionado, ¿no? Y otra que sería cuestionarnos si pertenece o no a la naturaleza, es decir, al conjunto de las cosas naturales, lo cual es tanto como preguntar si su naturaleza es natural. De allí viene el término naturalización de la naturaleza humana. Ahora, yéndonos a este punto de la naturalización de la naturaleza humana, encontramos o podemos asomarnos a la pluralidad de respuestas posibles, ¿no? A través de los juegos de los opuestos. El término naturaleza se opone a distintos términos, ¿no? En sí. A un cierto sentido, naturaleza se opone a cultura, digámoslo así, ¿no? Según algunos pensadores. Y como aquello poseemos desde el nacimiento, se opone a lo que hemos adquirido. Se podría definir incluso la cultura como la información transmisible para vía no genética, ¿no? Que en sí la esencia, siendo ya biología, yéndonos al punto científico de genética, se va en contra, ¿no? De lo que podría ser la cultura. De este modo, lo natural, innato, no adquirido, sería precisamente la información genética, que eso sería en sí la esencia misma, no la naturaleza. Pero ahora, lo que nosotros buscamos ver es un punto naturalista dentro de dicha esencia. En este sentido, también podemos observar que la naturaleza se opone a la sociedad, ¿no? En este caso se da el ejemplo del bosque, ¿no? Y la urbe. Sócrates decía que en tanto el ser humano no se le había perdido nada fuera de la polis, es decir, proponía una visión más bien socialista de la naturaleza humana. Muchas personas también actualmente se encuentran mejor ubicadas dentro de la ciudad. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque cuando hablamos de la naturalización de la naturaleza, como lo mencioné anteriormente, buscamos ver el punto de qué forma nuestra naturaleza, nuestra esencia está relacionada con nuestro hábitat, podríamos decirlo así, ¿no? Y en este caso, el ser humano siempre ha buscado vivir en sociedad. Es por esta misma razón que se relaciona la sociedad con la naturaleza humana. Y es un punto muy importante, ya que la ubicación social del ser humano siempre ha estado sometida no solo a las leyes naturales y físicas, sino también a una serie de leyes emanadas de la sociedad, que podemos juzgar a veces como convencionales. En este sentido, la naturaleza se pone a convención, digámoslo así, ¿no? Y de nuevo podríamos considerar que el ser humano es tal en medida en que se comporta conforme a tal convenciones y también en la medida en que tales convenciones progresan hasta recoger lo que hoy llamamos derechos humanos. Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, sigue mi compañera, le doy paso. Gracias, compañero. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre Thomas Hobbes, este autor importante para la frase que más adelante haremos, que es el hombre es un lobo para con el hombre. Primero vamos a ver la biografía de Thomas Hobbes. Bien, su nombre completo es Thomas Hobbes de Malmesbury. Nació el 5 de abril de 1588 en Westport, cerca del Malmesbury de Inglaterra. Falleció el 4 de diciembre de 1679 en Desburgh de Inglaterra.
y estudió en una de las universidades más prestigiosas, que es Oxford. Bien, fue un filósofo inglés, hijo de un eclesiástico, que claro, desde pequeño se quedó a cargo de su tío. Estudió anteriormente en Oxford. En 1608 entró al servicio de la familia como preceptor de uno de los hijos de Cavendish, a quien acompañó. Igual también importante mencionar sus viajes por Francia e Italia entre 1608 a 1610. Hizo circular elementos de la ley natural y política, de los que en forma de 2 tratados distintos se editaron en 2 partes en 1650. En París comenzó a publicar las distintas partes de su sistema, empezando por el De Sive. Esta obra muy importante que influye mucho en la frase de el hombre es un lobo para con el hombre, que veremos más adelante. En 1651 regresó a Inglaterra por problemas políticos, y se llevó consigo el manuscrito y la obra más importante de Levi, que es el Leviatán. En 1655 publicó la primera parte de Los elementos de la filosofía y en 1658 la segunda. Estas dos completan la trilogía iniciada en De Sive. En 1660 gozó del favor real, pero las acusaciones del ateísmo que se lanzaron contra él hicieron que tuviese problemas políticos y lo llevaron a retirarse de la vida pública por un buen tiempo. En ese tiempo hizo una traducción en verso de la Ilíada, la Odisea y de Homero. Hasta aquí es la biografía de Hobbes. Vamos a ver el pensamiento en que se centraba. Uno de ellos fue el contractualismo. Esta teoría contractualista de la filosofía política moderna establece que la sociedad disfruta de una serie de derechos y ventajas, a cambio de una aceptación de sus libertades, que estas están limitadas por una serie de leyes que deben seguir y cumplir. Nuestra sociedad se rige por leyes que cada uno de nosotros debemos seguir y cumplir. Por lo tanto, el contractualismo se basa en esta serie de derechos y ventajas sociales. Derecho y política. Hobbes también desarrolló algunos de los fundamentos del pensamiento liberal y habló, por ejemplo, de la igualdad como un derecho fundamental, de los derechos y de carácter artificial del orden político. De esta manera, aunque su pensamiento es absolutista, él también realiza algunas aportaciones sobre el pensamiento liberal en cuanto a derecho y política. Los viajes de Hobbes. Uno de sus viajes, concretamente el tercero, fue en Europa, realizado en 1637. El filósofo se relaciona de esta manera con Merin Mersenne, un importante sacerdote, matemático y filósofo francés de la época. Bien, a partir de ahí, Hobbes establece contacto con 2 figuras. Este se llama René Descartes y Pierre Gassendi. Conoce a Galileo también en uno de sus viajes en Italia en 1636. Es importante decir que cada uno de estos personajes en el que él iba conociendo y se iba relacionando influye mucho en su desarrollo de la filosofía social, y puede de esta manera encontrar sus pasiones en uno de sus viajes, que es la geometría y las ciencias naturales. Bien, como trayectoria profesional, Thomas Hobbes publica en 1628 una traducción de Tucídides, una obra crítica, democrática, que menciona sus peligros a través de una perspectiva conservadora. También William Cavendish, un conde muy reconocido, del cual Hobbes se hizo a cargo de su hijo, fallece en 1629. Entonces, a partir de ahí, Hobbes se convierte en el tutor de su hijo. Con este viaja por Europa y descubre la geometría, una de sus pasiones, y también de esta manera intenta aplicarla a los principios sociales, políticos que tanto defiende.
Como tercer punto también tenemos los elementos de la ley natural y política, en, en los que, en dos tratados distintos que se editaron en dos partes en 1650. En París comenzó a publicar las distintas partes del sistema, empezando con el de Zip en 1642. En 1651 regresó a Inglaterra, llevándose consigo el manuscrito más importante de su obra Leviatán. Y en 1655 publicó la primera parte de los elementos de la filosofía, en 1658 la segunda, y estas dos completaron en sí la trilogía iniciada en Decim. Filosofía de Thomas Hobbes. Bien, según Thomas Hobbes, el universo es una gran máquina corpórea en la que siguen las leyes estrictas del mecanismo. A través de estas leyes, cualquier fenómeno se puede explicar mediante elementos meramente cuantitativos. Esa es la materia, el movimiento y los choques de materia del espacio. Bien, Hobbes también se centra en explicando el materialismo y el determinismo, muy importantes para poder entender su pensamiento. Bien, su visión de la filosofía en cuanto a materialismo se vinculaba mucho en la posición determinista del mundo. Para él, todos los fenómenos que acontecen se encuentran determinados irremediablemente en una cadena causal de acontecimientos. ¿Qué nos quiere decir esto? De que todos los acontecimientos pasan a causa de algo. Es una cadena y no existe algún acontecimiento futuro que no haya sido provocado por una causa del pasado. En cuanto al determinismo, Hobbes nos dice que para poder entender algo en su totalidad es necesario e imprescindible descomponerse en partes más pequeñas para poder no solamente explicar, sino entender mejor el contenido. Esto en cuanto utilizando el método analítico sintético de Descartes. Bien. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre el libro Leviatán de Thomas Hobbes. Este se divide en 4 libros. En el primero, este se centra en la naturaleza de los humanos. Hobbes explica que nada de los seres humanos es divino e incluso inteligente, y términos como el bien y el mal no tienen sentido para él. Hobbes sostiene que lo bueno y lo malo son muy distintos a como nosotros lo entendemos, y tiene una manera muy explícita de determinar cada uno de estos, que más adelante hablaremos. Él también nos dice que en cuanto a la psicología humana no tiene nada que ver con la moralidad más que por la moralidad. Creía que todos los humanos son impulsados por el miedo a la muerte. Por esta razón, él decía que era necesario inculcar en las personas, en la sociedad, la religión, en este caso el cristianismo. En el segundo libro, Hobbes enumera los derechos de un soberano que representa a su pueblo y luego analiza los 3 tipos de mancomunidades, que en estas mancomunidades son 3. Él determina 3: la monarquía, la aristocracia y la democracia. Claro que estos se rigen por el tipo de soberanos. Por ejemplo, si es un hombre, monarquía. Este hombre tiene la jefatura de todo el pueblo. Si es por un grupo de hombres, aristocracia, y si es de todos los hombres, democracia. La democracia es la actual forma de gobierno que tenemos nosotros. Este agrega que son los únicos tipos de gobiernos que pueden existir, no existen otros más. En el tercer libro, Hobbes nos dice
con un ataque a los escritos religiosos, reitera que le corresponde al gobierno proporcionarnos religión a la gente. Él cree que todos los soberanos deben gobernar como cristianos, no por el derecho divino, sino porque los convertiría en buenos líderes en su pueblo, por la forma de el actuar. Esto ayudaría a que las personas actuemos de cierta manera, en este caso, una buena manera. Hobbes también afirma y también refuta una serie de argumentos religiosos en este libro. Y esto demuestra que está muy familiarizado con la religión al momento de argumentarlos. En el libro 4, Hobbes no se refiere al infierno cuando habla del reino de las tinieblas, ya que pues claro, no cree en el infierno. Él más bien se refiere a la ignorancia. Advierte que leer las escrituras pueden llevar a la ignorancia y a la discordia. Dice que gran parte del reino de las tinieblas se encuentra en el miedo y no en la fe. El miedo a las cosas invisibles, a la semilla natural de lo que cada uno en sí mismo llama religión. Ahora, analizando en sí el libro Levi Hobbes, es un ejemplo de la teoría del contrato social que establece que las personas deben renunciar a su voluntad individual y sus deseos por un bien mayor. Pero aquí llamamos bien mayor. Es decir, y a qué también decimos que a qué deben renunciar. Hobbes creía que este bien mayor era crear una comunidad fuerte, tener una comunidad fuerte. Y a lo que deberíamos renunciar para que pudiera pasar eso, es decir, para que pudiéramos constituir una comunidad fuerte, era renunciar a la oscuridad de la ignorancia y a la superstición. De modo que si cada uno de nosotros hiciéramos lo contrario, saliéramos de la ignorancia, comenzáramos a investigar más sobre eso, ¿no? Y actuáramos de acuerdo a nuestras convicciones, nuestra comunidad no sería estable y habrían peleas, guerras, siempre. Hobbes usa ese libro de Leviatán para argumentar que sin un gobierno fuerte, la vida realmente valdría la pena. Nos dice que la naturaleza es la que el bien solo es impulsado por la naturaleza. Ahora bien, vamos a analizar la frase "el hombre es un lobo para con el hombre". Bien, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que esta frase no pertenece a Leviatán, como como comúnmente se dice, sino a De Sip. Entonces, a este libro, De Sip, en donde se encuentran los elementos filosóficos sobre el ciudadano de 1642. El Leviatán solo lo utilizamos para entender el pensamiento de Hobbes. Bien, ahora analizando la frase "del hombre es un lobo para con el hombre", tendemos a entender de esta frase dos errores muy comunes. El primer error se refiere a los individuos. Pongamos un ejemplo, es decir, si estamos en un bosque y yo voy caminando y de repente viene un hombre, ¿no? Entonces, este hombre puede resultar perjudicial para mí, como yo puedo resultarlo para él, ¿no? Según determinadas acciones. Pero esto es un error, no trata de decir esto con la frase. El otro error es "el hombre es malo por naturaleza". Pero ¿qué entendemos de bueno o malo? Hobbes lo explica en las siguientes diapositivas. Primero vamos a hablar un poquito sobre De Sip, este libro. De Sip tiene dos frases muy verdaderas y muy importantes. La primera es "el hombre es una especie de Dios para con el hombre". Esto si comparamos ciudades con otras, para prevalecer. En esta frase prevalece la justicia, la caridad, que son hermanas gemelas de la paz. ¿Qué nos quiere dar a entender en la primera frase? Es de que, pues, según el cristianismo, se dice que amarás a tu prójimo como
a ti mismo, o sea, de modo que todos vamos a actuar de esa manera, de amar a nuestro prójimo, de respetarlo, de no haber conflictos, no haber guerra, no haber peleas, porque respetamos, tenemos ese pensamiento. En la siguiente frase, Hobbes nos dice, el hombre es un lobo para con el hombre. Y esto es en cuanto a si comparamos ciudades. Esta frase hace entender al hombre que hombres buenos han de defenderse. No es que tengan la necesidad de pelear, sino que hombres buenos han de defenderse adoptando adoptando la guerra, el engaño y la violencia, siendo capaces de realizar grandes atrocidades y barbaridades contra otros elementos de su propia especie, en este caso, en cuanto a otros hombres. Algunas de estas acciones son dirigir guerras, practicar exterminio de un grupo social, realizando atentados, asesinatos, secuestros, someter a individuos a la esclavitud, el tráfico ilegal de personas, entre otros. A esto se refiere la segunda frase. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que Hobbes se refiere a que el hombre como individuo es igual de peligroso a otros. No quiere decir que el hombre es peligroso, sino que la unión de los hombres es peligrosa, porque permite confrontaciones de unos con otros. Y haber confrontaciones, cambios de opiniones, genera acciones violentas, crueles y salvajes. Por lo tanto, supone que todas las amenazas que confronta un ser humano son generadas por otros seres humanos, por lo que podemos concluir, según Hobbes, que el hombre es un depredador del propio hombre, pero ¿a qué? ¿Con qué propósito? Es a satisfacción de sus deseos. Bien, en Levitat encontramos algo muy real. Hobbes nos dice que somos iguales. Los hombres son iguales por naturaleza. ¿Qué nos dice el libro? La naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en las facultades de cuerpo y espíritu que si evidentemente a veces un hombre es más fuerte o más sagaz de entendimiento que otro, cuando se considera en conjunto, es decir, cuando los hombres se unen, hacen gran diferencia. Por lo tanto, esto supone que hombre y hombre, la diferencia, ya sea uno más fuerte y uno más pequeño, uno más débil, no es tan importante. Por lo tanto, podemos decir que el más débil puede matar al más fuerte, pero ¿de qué maneras? Ya sea por secretas maquinaciones o confederándose con otros más, y esto es importante, que se hallen en el mismo peligro que él. Pero ¿cuál es el propósito? En Levitan también, en este libro podemos encontrar que su propósito es la felicidad. En esta vida no consiste en la serenidad de una mente satisfecha, porque no existe un finis ultimus, propósito final, o un sumus bonus, un bien supremo, que habla en los libros de los viejos filósofos moralistas. Para un hombre, no significa que su deseo sea saciable, no se pone, sino que cuando su deseo ha alcanzado el fin, la vida resulta tan imposible como para otros cuyas sensaciones y fantasías están paralizadas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si así un hombre haya alcanzado algún objetivo, algún deseo, alguna de sus pasiones que él haya tenido en mente y otro no, va a seguir teniendo deseos. No significa que por cumplirlos ya termine de tener deseos. Siempre van a haber más y al cumplirlos se van a presentar muchos más después de ellos y así sucesivamente. Por lo tanto, sí, no tienen un fin. Hay un punto muy importante que es la felicidad, es un continuo progreso de los deseos de un objeto a otro.
la consecución del primero es camino para realizar el siguiente. Esto es muy importante y tiene que ver mucho con que siempre queremos más. Y no significa que nuestros deseos sean insaciables, sino que el objeto de nuestros deseos cambia con el tiempo. Vamos a poner un ejemplo. 3 en realidad. El miedo. Si de pequeños teníamos miedo de chiquitos a dormir y de repente apagaban la luz, teníamos miedo al monstruo debajo de nuestra cama o detrás de nuestra puerta. De grandes no significa que va a cambiar nuestro deseo. O sea, es decir, no vamos a dejar de tener miedo. Los adultos también tenemos miedo, pero ¿qué cambia? Cambia el objeto del miedo. En el anterior caso era el monstruo, en este caso sería, por ejemplo, el miedo a perder a alguien o las deudas, entre otros. De esa manera, no cambia nuestro deseo, sino el objeto. Vamos a poner otro ejemplo con el poder. El hombre, el ser humano no quiere el poder por el poder, sino por lo que esto conlleva. ¿Qué nos quiere decir? Que el poder es, que teniendo poder es una posibilidad más grande de poder satisfacer nuestras necesidades. Es más fácil. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Ahora en la realidad, el dinero. Nosotros no queremos el dinero por el dinero, sino porque es un medio para poder más fácil o más rápido, teniendo dinero, de satisfacer nuestras necesidades. En el libro Leviatán también nos habla sobre el poder y él nos dice que es insaciable el afán de poder. Este cesa únicamente con la muerte y la causa no es que el hombre espere un placer más intenso que otro, sino que pueda asegurar su poderío. Mientras más dinero tengamos, vamos a tener en cuenta y vamos a saber de que no lo vamos a perder tan rápido. Entonces, esta es la razón por la que queremos seguir y seguir teniendo más dinero. Bien, entonces, cuando decimos que el hombre es un lobo con el hombre, decimos que que nosotros somos peligrosos en conjunto, más no individualmente. Pero al estar en conjunto, ¿qué crea en nosotros? Seguridad. La seguridad también nos habla en Leviatán y nos dice que es consecuencia de la unión de los hombres para defenderse. Y con esto se crean así nuestra civilización. Al unirnos nos da seguridad y entonces cada una de las personas puede ya desenvolverse en diferentes ámbitos, ya sea el comercio, explotación, artes, filosofía, educación, alimentación, entre otros más. De esta manera no podemos perder el tiempo en aprender cada uno de estos ámbitos, sino que podemos perfeccionarnos en uno solo, como ahora estamos estudiando derecho. Probablemente más adelante nos encarguemos de política. Y así de esa manera, las personas como los que se encuentran en los campos, aquellos que se encargan pues de cosechar, de la alimentación, no es que tengan la necesidad de también aprender un poco de filosofía, de arte, de música, de diferentes ámbitos que tiene la sociedad, sino perfeccionarnos en cada uno pues, de nuestras pasiones, de lo que nos gusta. Y de esa manera crea seguridad en nosotros, al unirnos. Así, hay una frase que sí me gustó ponerla, que se encuentra en el Leviatán. Dice que no es el vendedor quien determina el precio, sino el comprador. ¿Pero qué nos quiere decir? Que nuestro valor no es sino el estimado por nosotros mismos, sino por los demás. Y es importante decir de que esto fue escrito en 1651. Bien, ahora vamos a hablar sobre el concepto de bueno o malo que significaba para Hobbes. Ahora, lo bueno. Lo bueno, bien, porque no tiene nada de malo, son los deseos del ser humano o cualquier apetito. Por ejemplo,
vamos a explicarlo así mediante un ejemplo. Si yo tengo la necesidad de ir al baño y estoy rodeado de un grupo de personas, no puedo hacerlo ahí en ese mismo lugar, sino, sino dirigirme a un lugar adecuado para esa situación. Y entonces, ¿qué es no el deseo, la necesidad que tengo en ese momento, sino el lugar en el que decido hacerlo? Por lo tanto, lo malo sería el objeto de de las adversiones y el odio vil, desconsiderable e indigno. Es decir, que se relaciona con la persona que los utiliza. En ese caso, no estaría mal que yo tenga la necesidad de asistir al baño, sino las reglas que la sociedad ha impuesto. Está mal que yo lo haga enfrente de las personas, pero no está mal la necesidad que yo tengo. De esta manera, en conclusión, Hobbes nos dice que lo malo es lo estimado por la sociedad, más no por la necesidad misma del ser humano. De esta manera, concluyo con mi exposición y le doy pase a mi compañera para que continúe. Gracias. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de lo que es la naturaleza humana según Thomas Hobbes. Hobbes trata la naturaleza humana desde 5 aspectos, como es el antropológico, epistemológico, ético, político y religioso. De estos 5 aspectos, él se centra en el antropológico y en el epistemológico, para mostrar la concepción del hombre como un individuo estructurado sobre la base de una conexión dinámica en constante movimiento entre el sujeto y el objeto, por lo que el sujeto utiliza sus poderes y facultades para producir la objetividad. Se trata de mostrar que Hobbes está interesado en la experiencia social individual, ya que la investigación antropológica y epistemológica consiste en mostrar la práctica social del individuo, cuyo producto es la creación del Estado. De este modo, Hobbes sienta las bases de una práctica política que consiste en poner en marcha un modelo político encarnado en la actividad de las capacidades y propiedades del hombre como un individuo. Siguiente diapositiva. Ahora les voy a hablar de lo que él señala en la antropología. Hobbes señala que para conocer los elementos del derecho natural y político hay que examinar qué es la naturaleza humana, qué es el cuerpo político y a qué se le llama derecho. 3 categorías que se interrelacionan sin perder su autonomía, porque no se pueden analizar los aspectos que constituyen la naturaleza humana sin considerar su relación con el cuerpo político y con el derecho. Esta idea postula una visión de la naturaleza humana social derivada de esta teología. Las 3 categorías que intervienen en la elaboración antropológica y política de la teoría filosófica propuesta por Hobbes se utilizan como instrumentos para explicar la práctica de los seres humanos como artífices de un Estado que asegura la autonomía individual y colectiva a favor de la paz y la concordia. Hobbes muestra que hay facultades o poderes naturales que pertenecen al cuerpo, como la nutrición, la reproducción, el movimiento, los sentidos, los poderes biológicos y facultades naturales de la mente, como los poderes cognitivos, imaginativos o conceptuales y motores. En cuanto a las facultades naturales del cuerpo, Hobbes nos afirma como una anatomía exacta y diferenciada de las facultades del cuerpo, no en absoluto necesaria para el presente propósito. Se limita a agrupar estas facultades bajo los siguientes títulos, como la facultad de nutrición, la facultad de movimiento y la facultad de reproducción. Hobbes
es consciente de que el cuerpo es una amalgama de facultades que debe ser investigada a fondo, pues la biología es también una parte del hombre y como estudio se ve obligado a tomar una decisión, que parte de las facultades de la naturaleza humana analizará como las partes del cuerpo biológico o las de la mente. Pues él decide estudiar las facultades de la mente, pero proclama que hay facultades y poderes del cuerpo que son elementos y componentes de la naturaleza humana que deben ser estudiados como la producción, la nutrición, el movimiento, ya que forman parte de la naturaleza humana y deben desempeñar algún papel en su formación. En cuanto a las facultades naturales de la mente, Hawkes afirma que hay dos clases de poderes de la mente: el cognitivo, imaginativo o conceptual y el motivacional. Cada uno de estos poderes es en sí mismo un conjunto de facultades. Se describe una naturaleza humana activa para explicar los poderes de la mente, para revelar el concepto del hombre y para esbozar su epistemología. Siguiente diapositiva. Esta alegoría consiste en que si el universo desapareciera y solo quedara un hombre, según Hawkes, se quedaría con las imágenes del mundo desaparecido. Pero la gran pregunta es, ¿por qué es posible que este hombre se quede con las imágenes del mundo desaparecido? Porque tiene un poder cognitivo, imaginativo, conceptual que le permite retener las imágenes. De este modo, la fuerza cognitiva o imaginativa es la facultad que tiene el hombre para retener, recordar y asociar las imágenes del mundo desaparecido. Y estas imágenes son, a su vez, las unidades de este proceso cognitivo conceptual y la fuerza motivadora. Es la facultad que permite un proceso entre estas facultades. Por lo tanto, es un proceso dinámico y no estético, porque la fuerza cognitiva, imaginativa o conceptual está en constante movimiento para reconstruir el mundo desaparecido. Con la parábola de la aniquilación del mundo, Hawkes afirma que la parte de la naturaleza humana que quiere examinar es el poder de la mente, cuyas facultades son la cognitiva, la imaginativa, conceptual y la motriz. Asimismo, explica que la concepción del hombre como sujeto capaz de producir imágenes para construir o reconstruir el mundo a partir de ellas. Es posible gracias a los poderes de la mente. Asimismo, es el poder de la mente el que da lugar al proceso de concepción o imaginación. En otras palabras, para Hawkes, la imagen es la condición previa para la práctica del hombre. Siguiente diapositiva. En la epistemología, Hawkes explica lo que entiende por cognición, imaginación o fantasía, pero también muestra que en la naturaleza humana reside la capacidad de reconstruir el mundo desaparecido, lo que es posible mediante la formación de concepciones o imaginaciones, donde se encuentran los fundamentos de su epistemología. En ese sentido, Hawkes emprende un profundo análisis del poder de la imaginación, pues no le basta con señalar lo que entiende por ella, sino que examina las diferencias, las causas y el modo de producción de este poder. Es decir, examina la forma en que se manifiesta la imaginación. Cada idea tiene una práctica. Hay matices, modulaciones en la forma en que se manifiestan las ideas. Hawkes examina detalladamente qué es lo que hace
que estas concepciones se exterioricen de manera diferente y por qué esta distinción existe con matices, con modulaciones. Lleva a cabo a dicha investigación en la medida en que es necesaria para el desarrollo de su antropología y su epistemología, que se propone construir un concepto de naturaleza humana para basarse en esa noción. Explica por qué es necesario que el hombre cree un cuerpo político. Lo central de esta noción es el énfasis en que la creación humana se origina en la imaginación, porque el hombre es capaz de reproducir o producir el mundo en imágenes y que la política está hecha. Hobbes comienza su estudio sobre este punto diciendo que originalmente todas las imaginaciones proceden de la acción de la cosa mínima de lo que es la imaginación. Ahora bien, cuando la acción está presente, la idea que la produce se llama sentido y la cosa por cuya acción es ella misma producida se llama objeto del sentido. Hobbes se refiere al encuentro del sujeto con el objeto tal como lo describe en la alegoría de la aniquilación del mundo. Encuentro que consiste en que un objeto se manifiesta, se exterioriza, se hace observable por el sujeto a través del movimiento y que la acción en el sujeto se hace observable. Esto significa que para el filósofo de Malmesbury, la imaginación surge del encuentro del sujeto con el objeto, lo que no implica ninguna conexión entre el sujeto y el objeto. Por el contrario, tanto el sujeto como el objeto son autónomos, ya que el hombre puede producir y reproducir imágenes incluso en su ausencia del objeto. La imagen producida por el efecto del objeto sobre el sujeto se llama sentido, porque el objeto ejerce un efecto sobre el sujeto que despierta el sentido y le permite emitir un juicio en respuesta al efecto recibido. Así, la naturaleza humana, tal como la expone Hobbes, permite al hombre no solo tener un sentido del objeto, sino también emitir un juicio sobre el mismo. Un ejemplo de esta situación es cuando el sujeto, tras percibir el efecto del objeto, dice que lo percibe como dulce o salado, caliente o frío. Cabe señalar que en estas palabras del filósofo subyace la noción de la naturaleza humana individual, ya que cada persona emite un juicio particular y personal sobre el objeto. Por esta razón, el mismo objeto es frío para algunas personas y caliente para otras. Así que hay individuos que tienen ciertas ideas, que emiten juicios que los distinguen, pero al mismo tiempo se necesita algo para mantenerlos como un estado. Por eso Hobbes dice, con nuestros diferentes órganos tenemos diferentes concepciones de las diferentes cualidades de los objetos. Por la vista tenemos una idea o imagen compuesta de color y forma, es decir, toda la observación y conocimiento que el objeto nos transmite a través del ojo de su propia naturaleza. Por el oído tenemos una idea que llamamos sonido y que es todo el conocimiento que tenemos de la cualidad del objeto a través del oído. Y así los demás sentidos son también concepciones de diversas cualidades o naturaleza de sus objetos. Hobbes se esfuerza por dejar claro en qué consiste la imaginación.
Aclara que la imaginación se produce por el movimiento del objeto que impresiona los sentidos y permite al sujeto asignar un juicio al objeto que es la imaginación. Esa ha sido mi parte. Siguiente diapositiva, por favor. Llegamos al tema de el humanismo como parte esencial en la cultura humana, ¿no? Vamos a definir lo que es el humanismo. Es en el sentido amplio, pues esto significa valorar al ser humano y la condición humana. ¿Qué quiere decir en este sentido? Que está relacionado con la generosidad, la compasión, la preocupación por la valorización de los atributos y las relaciones humanas. La palabra como tal se compone por la palabra humanus, que significa humano, de raíces griegas, que hace referencia a las doctrinas, a los sistemas, a las escuelas o movimientos. En lo que abarca sus orígenes, esto deviene de un programa educativo y literario, más no de un sistema filosófico, ¿no? Sin embargo, al recuperar los sistemas filosóficos clásicos griegos y latinos, acogió importantes conceptos filosóficos de orden diverso y bastante ecléctico, que solo coinciden en valorar al ser humano y al estudio de las humanidades. El humanismo aboga por la búsqueda de la verdad y la moralidad a través de los medios humanos, especialmente las ciencias, en la solidaridad con toda la humanidad, haciendo hincapié en la capacidad de autodeterminación del individuo. El humanismo rechaza la validez de las justicias trascendentales que dependen de lo sobrenatural y de las creencias. En algunos textos presentados como origen divino, los humanistas desarrollan una moral universal que se basa en la identidad del ser humano. Este mismo, en definitiva, forma parte de una variedad de sistemas filosóficos más específicos y de diferentes escuelas de pensamiento religioso. Siguiente diapositiva. Ahora, dentro del origen del humanismo, pues nos remontamos al siglo XV, especialmente situándonos en Italia. Debido a esto se originó a partir del siglo XV, con exactitud en el norte de Italia, que está estrechamente relacionado con el Renacimiento, que es un movimiento cultural que marcó la transición de la Edad Media a la era moderna y en el que se concibió una nueva visión del hombre. En el siglo XIV, las enseñanzas eran teocéntricas. Esto relacionaba a Dios como el centro de todo. Pero a mediados del siglo, cuando los pensadores centraron sus estudios en el hombre y sus capacidades, retomando conocimientos filosóficos clásicos griegos y latinos. Siguiente diapositiva. En continuidad con el tema, ahora mencionaremos el humanismo en el Renacimiento. Bueno, el humanismo también es conocido como un movimiento filosófico, intelectual y cultural, que dio a inicios con el Renacimiento en Italia en el siglo XIV,
ya que esta se fue extendiendo por toda Europa. Esta rompió con el teocentrismo y la mentalidad católica medieval que había en ese entonces. Ahora, el teocentrismo, quien, como sabemos, ve a Dios como el centro de todo, esto dio paso y permitió que el antropocentrismo, en el que el ser humano es el centro y la medida de todas las cosas. En este sentido, el humanismo destaca las cualidades de la naturaleza por sí mismo. La filosofía humanista ofreció nuevas formas de pensar y reflexionar sobre el arte, la ciencia y la política, las cuales revolucionaron el ámbito cultural y marcaron un periodo de transición entre la Edad Media y la modernidad. Los intelectuales y artistas humanistas exploraron en sus obras temas inspirados en los clásicos de la antigüedad grecorromana. Estas le sirvieron de modelo de verdad, belleza y perfección. Algunos autores humanistas importantes de este periodo fueron Gianoso Manetti, Marsilio Ficino, Erasmo Rotterdam, Guillermo de Ockham, Francesco Petrarca, Francos Rabelais, Giovanni Pico, Della Mirandola, Tomás Moro, Andrea Alciato y Michael de la Montagne, por nombrar algunos, ¿no? Dentro de las características del humanismo, siguiente diapositiva, bien, en las características del humanismo encontramos principales características, las cuales haremos mención. La primera es que tiene una visión antropocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el hombre es la medida de todas las cosas y no Dios, como se había hecho mención que ocurría en la Edad Media, ¿no? También otra característica es que defiende la búsqueda del saber. ¿Por qué? Porque esto considera que esas capacidades intelectuales del ser humano son ilimitadas y estas también deben ser utilizadas para generar y difundir el conocimiento en cualquier idioma. Otra fue que antepone el pensamiento crítico, ¿no? En esta hacemos mención a la razón y el pensamiento crítico que se anteponen ante el pensamiento dogmático, aquel cuyas creencias están relacionadas a las creencias religiosas. Busca la verdad, favorece la razón y la experiencia por sobre todas las explicaciones sobrenaturales o de origen divino. Siguiente. También destaca la idea de libertad individual, ¿no? Aquí hace mención a las personas que son responsables de sus actos y pueden elegir libremente, lo cual también podría ser llamado o conocido como albedrío, ¿no? Libre albedrío. Entonces, promueve el dominio de diferentes disciplinas del conocimiento. Esto motivó la educación en las personas, ¿no? El pensamiento crítico y la búsqueda de verdad de cosas. Esto también permitió un desarrollo de nuevos conocimientos científicos y técnicas de investigación en campos como las materias de matemáticas, medicina y entre otros, ¿no? Retoma el pensamiento filosófico clásico. Estas incorporó las obras y el pensamiento de los filósofos, clásicos griegos y latinos, ¿no? Que destacaron en valor del ser humano, ¿no? Muchas obras fueron estudiadas en su lengua original. Ahora, siguiente diapositiva.
tipos de humanismo. Como primer punto encontramos el humanismo secular, ¿no? O el humanismo laico también llamado. Eh, Incluso también podemos llamarlo humanismo ateo, la cual es una actitud crítica y no creyente hacia cualquier tipo de dogma o creencia religiosa, política o social, ¿no? ¿Por qué? Porque estas anteponen las interpretaciones racionales, las experiencias personales y el conocimiento científico a las explicaciones sobrenaturales de la vida, la moral y la ética, ¿no? Como segundo punto tenemos el humanismo religioso, que es una corriente religiosa que integra la filosofía ética, el conocimiento científico y las creencias religiosas que abordan la ética, ¿no? Estas también tienen unas necesidades y capacidades humanas y sus organizaciones son similares a las religiosas. Estas surgen en el año 1933 con la publicación del Manifiesto Humanista que expresa su interés por una sociedad más igualitaria. Aquí también podemos decir que el humanismo religioso defiende las posibilidades de crear organizaciones religiosas basadas en la ciencia y la ética, ¿no? Como la Asociación Universalista Unitaria en Estados Unidos. Siguiente. Como tercer punto, el humanismo universal, ¿no? El humanismo universal es una corriente de pensamiento que parte de la necesidad de lograr una concepción más global, inclusiva y respetuosa de las personas, las sociedades, las culturas y las ciencias. Esta es una corriente que presta demasiado atención especial a los principios de dignidad y libertades humanas, ¿no? En esta teoría, el del humanismo de Pedro Aullón de Haro muestra cómo la tradición humanista está vinculada a los estudios y al pensamiento científico que destacan el carácter universal del humanismo, ¿no? Como cuarto punto, tenemos el humanismo cristiano. Este es una escuela de pensamiento que combina principios de humanismo con las enseñanzas cristianas. ¿Qué principios de estos humanismos y mismo incluyen la defensa de la dignidad y la libertad humana? Estas no deben de confundirse con el humanismo religioso, haciendo una aclaración, ¿no? El humanismo cristiano hace énfasis a las virtudes teologales como la fe, la esperanza y la caridad. Estas acercan al hombre a Dios y a las virtudes cardinales que se refieren al orden social y a las relaciones humanas. Como principal representante en esta tenemos al filósofo Jacques Maritain. Ahora vamos a siguiente diapositiva. Vamos a introducirnos en el humanismo según Hobbes, ¿no? Como sabemos, Thomas Hobbes nació en Marlborough en 1588, en una época de transición, ¿no? Entre un declive del sistema medieval y un inicio del Renacimiento. Sabemos que esta etapa estuvo marcada por el paso de la teología, la fe y las creencias a la razón, la ciencia y el estudio racional de la naturaleza. Esto tenía un sistema copernicano que estaba en boga, las teorías físico-matemáticas de Galileo, el descubrimiento de la sangre por Harvard y la expresión geográfica en el descubrimiento de América, ¿no? El filósofo ya mencionado había dado testimonio de este acontecimiento en el Leviatán, que fue en un siglo en el que surgió un método de conocimiento basado en el punto de vista científico, que pretendía
excluir el ámbito religioso medieval, y especialmente el que es el mencionado escolástico, ¿no? En este sentido, esta investigación pretende crear un modelo científico de conocimiento que nos permita dominar y controlar la naturaleza y que ésta al mismo tiempo nos permita también desarrollar una imagen del hombre como individuo que separa de la idea del hombre como una imagen de Dios. ¿Qué podemos decir también? Que este modelo metodológico procede de las matemáticas, la visión mecanicista, los cuerpos en movimiento y la doctrina de la casualidad. Hobbes es un filósofo que practicaba la ciencia política, aplicando modelos científicos en los campos de la antropología, la epistemología, la ética y la política, dándoles así una autonomía que proponía la racionalidad humana como base. Estas tenían claramente, tenían en cuenta un contenido histórico y cultural, ¿no? En el que Hobbes trata a la naturaleza humana desde 5 aspectos: el antropológico, el epistemológico, el ético, el político y el religioso. Lo que más le llamaba la atención a Hobbes era la experiencia social individual, ya que esta investigación antropológica y epistemológica consistía en mostrar la práctica social del individuo y como resultado tenemos la creación del Estado. De este modo, Hobbes sienta bases de una práctica política que consiste en poner en marcha un modelo de político encarnado en la actividad de las capacidades y cualidades del hombre como individuo. El humanismo, como una teoría universal, como ya había expresado primero, es una filosofía tan profunda que los estudiosos de los últimos años hicieron una teoría a la que llamaron la teoría del humanismo, que consiste en una reforma universal que tiene lugar en el mundo del conocimiento para interpretar nuestra realidad, ¿no? Ahora, siguiente diapositiva. El humanismo ante los retos actuales, lo antropológico, ¿no? No solo porque el hombre se convirtió en el centro de los intereses religiosos y filosóficos, sino porque sobre todo el propio hombre en su ciencia ético-religiosa se convirtió en actor y sujeto responsable de la mejora de sí mismo. Siguiente diapositiva. Ya. Debo señalar que el humanismo sitúa al hombre en el centro de su análisis, pero que personalmente nos trata de glorificar al yo, sino entender al hombre en su relación con el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que se vea como cultura, el producto del hombre, el cual moldea o remodela al propio hombre en una relación recíproca o dialéctica que no debe interpretarse como algo determinado por el destino, no, sino más bien por una cultura que el propio hombre ha creado, en la que podemos destacar la importancia de la educación, que según la concepción humanista es uno de los medios más importantes para transmitir el conocimiento y los valores morales, ¿no? En esta cultura, eh, la pedagogía humanística es uno de los métodos más adecuados para transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones. Implementando un modelo educativo que por algunas instituciones educativas del país, ya sea en la educación básica o en la universidad, estas se basan en el humanismo constructivista, que consiste en reconocer al ser humano como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y también en tener en cuenta
que cada personaje aprende y conoce de acuerdo con su estilo cognitivo y su realidad biopsicosocial y cultural, ¿no? Haciendo una aclaración al término constructivista, entendemos que es el conocimiento que nos permite desarrollar en un entorno participativo en que el alumno es el constructor de su propio aprendizaje y mejora sus habilidades creativas a partir de sus experiencias previas y de los nuevos conocimientos adquiridos con el apoyo de su profesor y de sus compañeros, ¿no? Haciendo un breve énfasis en destacar el humanismo sustentado en el constructivismo, en lo cual nos permite una relación armónica entre las personas, viéndonos como complementos unos con otros, donde el conocimiento personal es útil para otra persona, ¿no? También, con lo anterior, tratar de explicar que el humanismo tiene una interpretación del conocimiento de colectividad, perdón, que se transmite por la cultura para que se modifique en el tiempo, ¿no? Como haciendo mención a las palabras de Benedito, que dice, no hay humanismo que sea razonablemente optimista, porque parte de una noción de que el hombre es esencialmente libre y tiene un deseo innato de aprender e interiorizar modelos de virtud, ¿no? Y ahora, muy bien, dentro de las conclusiones, cuando nos referimos al término naturaleza humana, estamos hablando de todos aquellos elementos que posee un individuo determinado, ¿no? De una forma más simple, pues son todas las características que lo hacen ser único y diferente a los demás. Aristóteles, Hobbes, Kant y Hume tienen puntos de vista diferentes acerca de la naturaleza humana, pero todos ellos concuerdan en que la importancia radica en que la naturaleza humana está enfocada en la esencia del ser humano e intenta estudiar, analizar y entender la forma en la que el hombre puede pensar, comportarse y desarrollarse personalmente. Ahora, para Hobbes, los seres humanos deseaban vivir bien y por esto nunca estaban satisfechos con el poder que tienen, pues siempre quieren más y en esto se basa su idea de naturaleza humana, ¿no? La pregunta en este proceso es si es este tipo de persona que necesitamos y queremos. Vamos a hacer mención que la respuesta podría ser que no, porque nos estaría destruyendo y aunque no lo queramos, en la práctica lo reproducimos porque lo necesitamos, ¿no? Siguiente diapositivo. Ya. Otra conclusión sería el Leviatán de Hobbes es un proceso de la teoría del contrato social, ¿no? Que establece que las personas deben renunciar a su voluntad individual y los deseos por un bien mayor y también haciendo mención a su famosa frase en la metáfora del animal salvaje que el hombre lleva por dentro, ¿no? Siendo capaz de realizar grandes atrocidades y barbaridades contra elementos de su propia especie. El humanismo, en el sentido amplio, tiene el significado de valorar al ser humano y su condición. En este sentido, lo relacionamos con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valorización de los atributos y las relaciones humanas. También es parte esencial de una cultura humana que es fundamentada en la visión científica que pretende excluir la esfera religiosa medieval, ¿no? Tiene como fin crear un modelo de conocimiento científico, el cual nos va a servir para dominar y controlar la naturaleza y a su vez elaborar una noción del hombre como individuo.
de tal modo que la filosofía humanista nos ofrece nuevas formas de pensar y reflexionar acerca de los artes, las ciencias y la política, ¿no? Esto, lo cual revolucionó el ámbito cultural. Esto es todo por nuestro tema. Muchas gracias por prestarnos atención.